Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a uno de nuestros encuentros digitales con los que frecuentemente irrumpimos en sus hogares a través de un medio de acceso a Internet para detallarles cualquier ámbito pues a destacar por cualquier razón. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a abordar un asunto de índole pues muy importante a nivel laboral. Es algo que concierne muy directamente tanto a las empresas como a los trabajadores, pero en ocasiones lo dejamos demasiado apartado y hoy, de la mano experta de nuestro protagonista, pues vamos a incidir en él, a estudiarlo y a analizar la situación en la que está este aspecto de la sanidad industrial. Para ello nos acompaña el director gerente de Prevención y Sanidad Industrial, PSI, don José Luis Gómez. Bienvenido, buen día, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Se nota que después del verano y sobre todo aquí en Albacete de la feria ahora empieza un poquito más la actividad o no se nota demasiado. Bueno, siempre después de feria se vuelve a retomar todos los asuntos que se quedaron pendientes, ¿no? Siempre vuelve un poco más de actividad, pero aún así tampoco es excesivo, ¿eh? Vamos despacitos en el comienzo de la actividad. Comienza el curso poco a poco y imaginamos que irá tomando exactamente, va cogiendo fuerza. Velocidad. Decía al comenzar que imagino que por desgracia el ámbito de su lugar de trabajo pues no es algo muy frecuente en el estudio y sobre todo en el conocimiento por parte de los que están directamente implicados. Me refiero a los trabajadores en primer lugar y también a los empresarios. Esto de la sanidad y la salud laboral parece que, aunque cerca, no lo tocamos demasiado o no lo comprendemos de la manera en la que deberíamos. Claro. Entonces, ustedes, imagino que en primera persona notan y sufren sobre todo ese desconocimiento, ¿no? Sí, bueno, en sí la prevención de riesgos laborales es algo que se ha quedado reducido a la prevención y cada uno pues hoy por hoy hace sus propias interpretaciones en función de la relación que tenga con quien le asista en prevención de riesgos laborales o las circunstancias que le hayan acaecido. Pero en sí, después de llevar 14 años en este sector, creo que ha tomado una deriva no constructiva con respecto a la relación que tiene que existir por parte del empresario con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Entiendo que es una crisis propia del sector, engullida en otra mayor, que es la del empresario. Y, en fin, afortunadamente esto no se está reflejando en un gran incremento de la siniestralidad laboral ni de las enfermedades profesionales hoy por hoy, pero sí que es cierto que después de tantos años yo creo que el empresario no sabe lo que compra cuando contrata proveedores de prevención de riesgos laborales. Vamos a intentar ir arrojando un poquito de luz sobre todos los factores que abarca la prevención y la sanidad industrial, que son muchos, muchos de ellos seguramente desconocidos, pero para empezar, explíquenos las diferencias que a priori cualquiera podríamos encontrar entre lo que conocemos como una mutua y lo que conocemos como un servicio de Bueno, pues por resumirlo muy rápidamente, una mutua de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, lo que establece como prestación de servicio es aquello que se deriva de un accidente o de una enfermedad profesional. Estamos hablando de cubrir, indemnizar los daños que se hayan producido, ¿de acuerdo? Estamos hablando de algo que está en marcha desde hace décadas y que el mutualismo en España empezó a primeros del siglo XX y que hoy por hoy esas entidades se han convertido en colaboradoras de la Seguridad Social. Pero estamos hablando de algo que tiene carácter indemnizatorio porque nos hemos preocupado más de indemnizar cuando asumimos que va a haber accidentes, asumido que va a haber víctimas y las vamos a tener que aliviar en el drama, ¿no? Es como mirar a posteriori, ¿no? Claro, sin embargo, la prevención de riesgos laborales, que es todo lo que hay que hacer para que la mutua tenga menos casos que tratar, pues es algo que no terminamos de enfocar. Viene determinado por una ley del año 95, reglamentada en el 97, y que de alguna manera no hemos sabido plasmar al empresariado ni tampoco a los trabajadores. Y que se ha convertido en algo aparentemente negativo en el momento en que se nombra. O sea, la prevención en sí ya tiene unas connotaciones
que son muy negativas en la interpretación y no han tenido oportunidad de desarrollarse en lo que realmente es, que es poner eso antes de lo que ya venimos pagando, que son cantidad de accidentes, cantidad de absentismo laboral por bajas, enfermedades profesionales que todavía están ahí latentes y que antes o después van a dar la cara. Entonces se ha quedado en una relación entre empresarios y prestadores de servicios, entre los que me incluyo, y en una supervisión por parte de la administración, ¿de acuerdo? La cual pues interviene en la medida de lo que es posible. Pero vamos, estamos hablando de que esto es un cumplimiento que llega al 100% de las estructuras empresariales y que es necesario evolucionar más. Generalizar, que es lo que estoy haciendo, es injusto, porque hay muchos empresarios que verdaderamente esto lo sienten y les preocupa muchísimo la seguridad y la salud de sus trabajadores. Pero en sí, el perfil medio del empresario que tenemos lo ve como una pagamenta más. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. La línea de la prestación de servicio por prevenir los accidentes y la mutua como indemnización de los que hayan ocurrido. ¿De acuerdo? En un primer momento, ¿quién se fue encargando, conforme salió esa ley, antes de asumir esos servicios? Sí, antes de esta ley existían otros reglamentos y bueno, pues sí, había unas directivas, el Instituto de Higiene y Seguridad y Salud estaba muy presente, pero el empresario en función de su actividad adoptaba unas normas de comportamiento y eran diferentes entre unas actividades y otras, pero desde que surge la ley tenemos la misma ley para exactamente todo tipo de empresarios. Y esa ley determina que el empresario organice dentro de su centro de trabajo la actividad de la prevención. Y esto en sí es algo, digamos, extenso. Aunque seas una empresa pequeña, solamente en documentación es extenso, ¿no? O sea, desarrollar una evaluación de riesgos en la que se refleje exactamente las características de esa empresa, la relación que tiene con sus proveedores, los productos químicos, los productos de riesgos biológicos, el estado de salud de sus trabajadores. Es algo que aparentemente no se puede resumir simplemente en decir, no, es que tengo una empresa de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? La ley ha tenido bastante tiempo para ser interpretada por el empresario y que fuese asumida poco a poco, pero en algún sitio se ha parado. Digamos que incluso la administración ha sido bastante benevolente a la hora de hacer cumplir determinadas normativas, ¿de acuerdo? Y luego se han seguido haciendo interpretaciones que a mi juicio pues no son las adecuadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se contempla la medicina del trabajo o vigilancia de la salud, la cual deben incluir pues unos reconocimientos médicos para que realmente podamos vigilar la salud del trabajador. Sin embargo, hoy por hoy te puedo decir que el 80% de las empresas entienden que la renuncia del reconocimiento médico por parte del trabajador es estar cumpliendo con la vigilancia de la salud. Yo desde aquí voy a hacer una denuncia muy clara. Me consta que se está fomentando la renuncia forzosa de los trabajadores al reconocimiento médico, porque en sí el trabajador, cuando el empresario, cumpliendo con su obligación, se le tiene que ofrecer al trabajador el reconocimiento médico, pues lo natural es que el trabajador se lo haga, porque es un beneficio para él. Sin embargo, te digo que el 80% están renunciando, y además por escrito. Eso es una mala interpretación, porque en sí el empresario tiene que vigilar la salud del trabajador y nosotros somos el servicio que le puede garantizar esa vigilancia. Nosotros lo que hacemos es establecer cuáles son los riesgos de ese trabajador que le pueden perjudicar para su salud, obtenemos una serie de información de su puesto de trabajo y hacemos un reconocimiento médico. En ese reconocimiento médico nosotros, además de las pruebas específicas, obtenemos una serie de información que es una información que solo se puede obtener en un centro médico por el personal cualificado sanitario, totalmente confidencial, y que esa información es la que a nosotros nos hace falta para contrastar si esa persona está apta o tiene alguna limitación para su puesto de trabajo.
pero si no se somete a ese reconocimiento médico, entre comillas, que engloba esa entrevista y que nos ayuda a desarrollar el historial clínico laboral, pues no podemos hacer nada. Entonces, yo te puedo decir que una media muy alta de los trabajadores que se someten al reconocimiento médico, pues tienen alteraciones auditivas, porque es normal, porque en España vivimos con mucho ruido y luego hay puestos de trabajo que tienen ese riesgo objetivo. Y sin embargo no podemos hacer un seguimiento porque no somos capaces de seguirlo. Sin embargo, oye, en un momento dado, detectar eso, aconsejar por muy poco dinero al empresario, protégelo con unos cascos o con algo que en realidad no tiene por qué tener una relación de gasto alto directa, se puede evitar un perjuicio muy alto con unas consecuencias económicas bastante. Bueno, pues todo eso en algún momento se ha parado y se ha desvirtuado. Decía, denunciamos que estamos detectando que en algunos casos se produce la renuncia forzosa de los trabajadores, por ejemplo, a ese reconocimiento médico. ¿Por qué razón se puede llegar a este punto? Porque imagino que por cuestiones económicas. Sí, ahí directamente. Mira, hay una condición económica derivada de dos cuestiones. Una, el coste directo de ese servicio. Y luego, pues que la prestación del reconocimiento médico también conlleva pues la ausentarse del puesto de trabajo durante unas horas, porque eso es así. Te puedo decir que la mayoría de los empresarios en su momento eso lo fueron aceptando. De verdad, fue costoso, pero entró y sobrelleva. En algún sitio del camino de estas crisis eso ha parado, ha dado una vuelta atrás, y el problema es que cuando llega ese momento nosotros no hemos sido capaces de seguir informando al empresario de lo necesario que es seguir realizando esos reconocimientos médicos, seguir obteniendo la información del estado de salud de los trabajadores y anticiparnos a posibles situaciones que antes o después, si se tienen que manifestar, ese ahorro económico se le vuelve en contra del empresario de todas también, amén de los prejuicios que va a sufrir siempre el trabajador, que es la primera víctima. Usted manifestaba hace unos minutos que no es justo generalizar, evidentemente, porque hay algunos muy comprometidos con esta cuestión, pero que en general, precisamente, pues los empresarios parece que no están muy vinculados con este asunto, muy comprometidos sobre el papel con el tema de la prevención y la sanidad industrial. Imaginamos, por la situación económica, evidentemente, y por el desconocimiento de todas estas medidas preventivas, que esa puede ser la razón fundamental, pero ¿saben de verdad que ese gasto, que a priori es un gasto, no lo es, en verdad? Claro que no es un gasto, porque es una inversión y no a largo plazo, es una inversión inmediata, pero de alguna manera la imposición de que es una cosa obligatoria tiene unas connotaciones negativas, ¿no? que ha tapado los ojos. Porque el hecho de que un servicio de prevención, como el nuestro, que es un servicio de prevención de riesgos laborales, de entidades ajenas, o sea, nos encargamos de organizar la prevención en centros ajenos al nuestro, es poner a disposición de ese empresario una cantidad de profesionales muy alta y muy valiosa. Es enviar técnicos de prevención con cualificación previa, de ingenieros, de químicos, en fin, también de los profesionales sanitarios, algo que difícilmente han tenido nunca. O sea, que vengan esas personas a mi casa a ver mis instalaciones, a que me aconsejen, a que me asesoren, y que sea un servicio que yo tengo a mi lado, para mi desarrollo empresarial, del que puedo tirar constantemente a modo de consejo, a modo de asesoramiento. Hombre, es que hay empresarios, nosotros en La Roda, que es de donde estamos implantados inicialmente, aunque sabéis que nuestra visión es autonómica, te puedo decir que el empresario está muy cerca de nosotros y sabe que debe de pedirnos asesoramiento en casi cualquier cuestión que vaya a hacer. Porque solamente por el hecho de hacer una pequeña obra en mis instalaciones conlleva que yo voy a tener allí trabajadores de otras empresas de los cuales no me puedo desentender.
tengo que saber en qué condiciones esa gente viene a trabajar en mi casa, porque de alguna manera están en mi casa. Y la ley así lo dice. Lo que ocurre es que de alguna manera no hemos sabido explicar cada párrafo de la ley qué aplicación práctica tiene en el porqué de cada acto que realizo como empresario. Entonces, de alguna manera nosotros en La Rueda, que llevamos muchos años, hemos tenido tiempo para que el empresario lo vaya asumiendo poco a poco y no sin problemas, pero sí que noto que hay ahí un punto de vista más favorable a la generalidad. ¿Estamos ante un desconocimiento que solo se descubre cuando desafortunadamente pues suceden desgracias y por ejemplo con cuestiones que creemos que no nos afectan directamente, como puede ser este caso que ponía de gente que viene a trabajar a casa, creemos que no nos afecta y en el fondo cuando todo se destapa descubrimos que sí, que va de lleno? Yo creo sinceramente que los empresarios que más saben de prevención de riesgos laborales, por desgracia, son aquellos que han sufrido las consecuencias de sufrir un accidente grave y de descubrir a quién tenían al lado en ese momento. Y de no haber sido más críticos y más exigentes con su propio servicio de prevención y en la implantación de las medidas de seguridad y de protección. Porque bueno, el accidente como algo súbito e imprevisto, pues va a seguir existiendo. Pero se pueden evitar muchos accidentes y ya te digo, a un coste de inversión mínima, ¿de acuerdo? Para que tengas una idea, yo te puedo decir que un servicio de prevención medio puede estar prestando unos servicios como el nuestro, donde no ponemos ningún tipo de limitación ni de tiempo, ni de visitas, ni de prestaciones, ni de documentación, pues por menos de 500 euros al año. Y tienes una empresa que como proveedor, con 500 euros al año, tienes un servicio de prevención completo con instalaciones en diferentes puntos para asistirte en actos formativos, cuantos los que necesites, en actos de reconocimientos médicos, cuantos los que necesites, en generación de documentación y evaluación de riesgos, pospuestos, compra de maquinaria, asistencia, coordinación, cantidad de cosas, y de alguna manera no deja de ser percibido como algo negativo. Y como todo hay que referenciarlo. ¿Por qué digo que esto es así? Porque también soy empresario y te puedo decir que dentro de los capítulos de gastos y de servicios de proveedores, los empresarios... Cualquier cosa supera esa cifra. Yo te puedo decir que lo más barato, bueno, no es por nada, pero sabes que hay otras leyes que son de obligado cumplimiento también, de cara al empresario. Estamos hablando de leyes relacionadas con el medio ambiente y la calidad, y de leyes que tienen que ver con la protección de datos. Pues yo te puedo decir que a la cola está la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, yo creo que por delante de estas leyes hay unas víctimas más claras y más dolorosas y más dramáticas, que son el empresario y el trabajador. Y sin embargo no existe esa correlación, con lo cual estamos hablando de que algo no se entiende bien, porque la empresa gasta en cualquier cosa mucho más que en prevención de riesgos laborales. Entonces, por desgracia, yo lo resumo en que un empresario no sabe muy bien exactamente qué comprar, qué está comprando cuando adquiere los servicios de un servicio de prevención de riesgos laborales. Y yo desde aquí quiero elevar este pensamiento. Muchas veces se confunde, y el otro día lo comentábamos, estas cuestiones se confunden con una especie de seguro, que imagino que eso también alejará un poco... Bueno, tú ten en cuenta que todo este tipo de interpretaciones han creado escuela interesada, ¿de acuerdo? Han creado escuela interesada. Digamos que la relación contractual que tiene un servicio como el mío con el cliente, pues tiene un formato parecido al del seguro, porque son contratos anuales que se pueden ir prorrogando de una forma tácita, ¿de acuerdo? Pero la sensación que percibe el empresario al contratar eso es de que está derivando responsabilidad. O sea, quiero decir, bueno, estoy cubierto. O sea, la palabra estoy cubierto o estoy asegurado, aquí es la prueba evidente de que no sabe nada. Entonces, a alguien le interesa mantenerlo ahí, en esa relación, ¿vale?
Si tú tienes un cliente que sabes que no sabe lo que te está comprando, pero te está pagando, y tú, a razón de eso que te paga, le prestas servicios, que sí serán, pues yo sigo en mi error. En la picaresca, en el engaño, sí. Incluso. La competencia sí, porque se ha creado y voy a utilizar también esta plataforma para seguir haciendo denuncia. Esa es una interpretación la cual está en las manos de mi sector y gremio romperla, sobre todo a los que nos interesa romperla. Hay otros que no les interesará mucho. Pero también te puedo decir que hay una cuestión que también tiene que ver con la formación, bonificada, que sé que confunde al empresario, ¿de acuerdo? Entonces yo te puedo decir que hay personas que ofertan servicios de formación mezclándolos o confundiéndolos con el contrato de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y esto es así de claro, esto se está haciendo así. Lo que ocurre en esa práctica es que se devalúa al máximo la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y se pone de manifiesto que el prestador de servicios no tiene mucho interés en que ese empresario evolucione en el conocimiento de la ley y de, ni mucho menos, convencerlo para que se atreva a hacer mejoras e inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está la ley, a quien le compete es al empresario, al que le van a dar es al empresario. Yo soy prestador de servicios, pero yo no utilizo mi experiencia ni mi sabiduría para ayudarte o para enfocarte o para enseñarte qué es la realidad. Y eso está pasando. Y el empresario atiende a razones económicas y es una equivocación. Mencionaba antes el tema de los datos en materia de siniestralidad laboral, de accidentes laborales. Han bajado, pero imagino que por muchas cuestiones que no precisamente apuntan a la concienciación en muchos casos. Y sí me gustaría que usted, que en primera persona está sobre el terreno, analice un poco a grandes rasgos qué nos ha llevado hasta esas cifras que inevitablemente se relacionan con la pérdida de puestos de trabajo que sufrimos. Bueno, la verdad es que, mira, hablando de siniestralidad, esto pueden ir lanzando muchas cosas, a ver si te puedo explicar. Hay una reducción de siniestralidad de unos años a esta parte, sobre todo en accidentes muy graves y graves, ¿de acuerdo? Yo quiero pensar que nuestra acción pues no es inocua y quiero pensar que algo hemos hecho para que se mejore o que hemos podido evitar alguna acción. Creo que sí, porque hemos evitado muchos riesgos, porque hemos informado debidamente y el empresario pues ha ido respondiendo en la medida de lo posible. Y yo quiero pensar que nuestra actuación no es inocua y que las inspecciones de la Consejería de Trabajo y Empleo no son inocuas y que todos vamos un poquito, pero todo el mundo sabemos que existen muchos menos puestos de trabajo, muchos menos trabajadores y que la reducción también puede deberse a eso, o sea que nos ha quitado valor. Determinar exactamente a qué se debe una cosa y qué se debe, no lo sé. Yo estoy convencido de que en el momento en que se eleve, y ojalá Dios sea pronto, el número de puestos de trabajo, va a haber un repunte de siniestralidad, porque los empresarios estamos con un pie atrás, con menos dinamismo. Esperemos que no, pero es muy posible. Por otro lado, también te diré que también se considera accidente de trabajo y es lo que más accidentes produce, el accidente de tráfico en itinere o en misión. Yendo, volviendo o realizando alguna tarea conduciendo. Ese accidente de tráfico también tiene esa consideración y también entra ahí. Si atendemos que, según la información de la Dirección General de Tráfico, pues se está reduciendo los accidentes de tráfico, pues lo que compete a la parte de aquellos que están trabajando, pues también sufre una merma. Es por otras circunstancias. Pero ahí digamos que las medidas preventivas de la acción de un servicio de prevención con respecto al que conduce, pues tiene menos incidencia, ¿de acuerdo? Pero luego, date cuenta, hay cantidad de factores que hoy por hoy no vemos, pero que con el futuro, yo sé que si esto evoluciona positivamente, nos lo vamos a encontrar. Hay cantidad de comportamientos en la vida privada de todos que antes o después tienen incidencia en tu puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y yo estoy convencido de que el seguimiento de la seguridad y del estado de salud de los trabajadores, antes o después van a tener también una intervención o van a determinar el comportamiento también en la vida privada. Yo no puedo tener unos fines de semana
como los tengo y luego llegar a trabajar y que rendir en plenas facultades. sí, porque de alguna manera hay costumbres y hay hábitos. Sí te puedo decir que se ha reducido bastante pues esos hábitos que antes había en los polígonos, en los pueblos. Esos almuerzos recios han ido cayendo. También me imagino que con el efecto de la crisis, pero sí que hay cambios en la sociedad y pienso que en prevención de riesgos laborales estamos en todos los ámbitos de la sociedad. Porque antes o después comportamientos de la vida privada tienen que ver en el trabajo, antes o después... y viceversa. Es una sí, y estamos hablando de todos los sectores de la sociedad, o sea, estamos hablando de los agricultores con sus maquinarias, ¿qué te voy a decir de la construcción? ¿Qué te voy a decir de los servicios? En fin, estamos obligados a conocer todas las legislaciones, todas las leyes que afectan a cada sector, en fin, tener un buen servicio de prevención a tu lado como empresario es algo que un empresario debe exigir. Y si hay una diferencia económica, valorar si merece la pena. ¿Vale? Quiero dedicar estos últimos minutos a hablar más pormenorizadamente del grupo al que hoy está aquí representando, porque además tiene una característica innovadora, porque hablamos del primer grupo en España que de manera pionera pues protagonizó que una mutua vendiese lo que era su parte de servicio de prevención. Después siguieron otros cuantos, pero ahora tienen un panorama con un proyecto interesante que sobre todo quiere actuar aquí en Castilla-La Mancha. Sí me gustaría un poco el origen de ese proyecto y su manera de cómo quieren plantearse el ir poco a poco expandiendo el territorio. Bueno, hace ya varios años iniciamos conversaciones nosotros, Prevención y Sanidad Industrial, con la mutua Solimat. Esta mutua, bueno, al final nos facilitó la posibilidad de llegar a un acuerdo para que nosotros adquiriéramos la parte de prevención de riesgos laborales de esta mutua, Solimat SP. ¿De acuerdo? En sí fue algo de carácter voluntario y por parte de esta mutua, pero que ya se atisba que va a ser obligatorio porque ya hay un proyecto de ley que el resto de mutuas pues lo van a tener que acometer, y ese proyecto de ley pendiente de que se apruebe definitivamente obliga al conjunto de mutuas a que vendan definitivamente esto. Bueno, pues esta mutua de carácter voluntario se desprendió de él y digamos nos facilitó un acuerdo para constituir un proyecto. Nosotros hemos planteado una fusión de medios. Nosotros como Prevención y Sanidad Industrial estábamos bastante implantados en la provincia de Albacete, en la provincia de Ciudad Real y en la provincia de Cuenca, y ellos estaban muy implantados evidentemente en Toledo, parte de Madrid, parte de Guadalajara. Entonces esto es un punto de partida muy notable para pretender ser dentro de unos años un referente en prevención de riesgos laborales en este territorio. Es un proyecto que es difícil, porque trabajar Castilla-La Mancha en prevención de riesgos laborales es muy difícil, porque ten en cuenta que tienes que poder hacer reconocimientos médicos en muchas localidades, tienes que vender contratos en muchos sitios de difícil prestación. Pero nosotros llevamos tanto tiempo haciéndolo que creemos que tenemos un modelo que funciona. Tenemos muchas inversiones a nivel municipal, a nivel de localidades importantes en provincias, y creo que podemos ya prestar un servicio homogéneo en casi cualquier localidad de Castilla-La Mancha. Eso nos da mucha ventaja con respecto a mi competencia uno por uno. Y entiendo que en los próximos años, que lo vamos a potenciar, podemos ser realmente el referente en prevención de riesgos laborales por medios, por recursos y por interpretación de la relación que se tiene que tener con el cliente. Y ha nacido este proyecto. Hoy por hoy la razón social que funde todo es Prevención y Sanidad Industrial, pero próximamente vamos a incorporar una marca que nos englobe a todos y que todas estas firmas, al final todos nos veáis en esa nueva que en su momento pues ya lanzaremos y comunicaremos. Ahora mismo, aproximadamente, ¿de qué plantilla estamos hablando? ¿Cuántos profesionales integran pues este proyecto? Ahora mismo estamos en torno a 50 personas en el conjunto de Prevención y Sanidad Industrial, ubicadas en Castilla-La Mancha y Madrid.
José Luis, un proyecto apasionante que ojalá se vaya cumpliendo de manera tácita en los próximos meses, cuanto antes mejor, que el curso que está empezando un poquito renqueante pues comience a coger velocidad, y sobre todo que todas estas cuestiones que nos ha ido explicando, que nos conciernen tanto a todos, vayan calando de verdad en la medida en que ha de hacerlo en todos y cada uno de nosotros, porque nuestra responsabilidad también está un poquito que todo marche mejor en el trabajo y fuera de él. Así que ojalá ese mensaje y esa actividad tan necesaria que representa pues siga calando cuanto más mejor. Muchas gracias. Un placer haberle tenido por aquí junto a nosotros. Ha sido nuestro protagonista de hoy en estos encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en los que les hemos querido acercar un poco mejor pues esa realidad de la sanidad industrial, la prevención de riesgos laborales, cuestiones que están muy vinculadas con todos los trabajadores y a las que a veces no hacemos el caso suficiente. PSI, Prevención y Sanidad Industrial. Aquí ha estado su gerente, su director, José Luis Gómez, dándonos esos últimos detalles que ya saben, si quieren, pues los pueden volver a escuchar cuantas veces quieran a través de aquí de nuestra web www.lacerca.com.